Bueno, ahora sí, bienvenidos hermanos, hermanas, es un gusto saludarlos en esta última sesión planeada en este curso sobre el tema del ministerio pastoral. Estábamos haciendo una serie de comentarios que son importantes que queden también grabados y primero agradecer al grupo. Les decía yo que para mí ha sido una bonita experiencia porque yo también voy creciendo con el grupo. Y eso es una máxima del ministerio pastoral, que cuando uno comparte, uno aprende dos veces. Y uno, cuando se mete con el grupo, uno va creciendo junto con él, porque uno también tiene retos. Y eso es una bendición. Así es que, y es una máxima, creo yo, para todo aquel que enseña. No enseñar desde las alturas, ni tampoco desde abajo, sino con el grupo, caminar con el grupo y madurar y crecer en Cristo con el grupo, eso es importante. Me parece que eso es el ejemplo neotestamentario, yo lo tengo claro. Por un lado, y agradecer a Dios y a ustedes también su paciencia. Y también les decía que me disculpen porque en algunas de los temas yo fui un poco rápido, una porque luego me emociono, ¿verdad? Y otra porque consciente del tiempo, pues yo quise sintetizar, pero les decía que cada tema de los 6 temas pues es todo un curso, hay mucho material y por cuestiones del tiempo y del diseño de la materia, pues dimos lo más que pudimos, pero en un futuro pudiésemos el próximo año, después del receso y de evaluar y de esperar que todos envíen sus trabajos, no hay problema, hay que darles oportunidad para que envíen suban sus escritos, sus materiales, sus trabajos, vamos a ser pacientes para que los suban y después de que ya se dé eso, y sé que van a tener un pequeño receso, pero el próximo año que ya estamos en el límite del año civil para que inicie el 2022, pues ya platicaríamos con el hermano Abraham para hacer una dinámica de seguimiento como estrategia a este tema del ministerio pastoral y convocar e invitar a algunos otros más que también no se han todavía inscrito o incorporados al programa del seminario. Y ya lo haríamos el próximo año con todo gusto. Yo estaría dispuesto a darle seguimiento, primeramente Dios. Así es que hoy les platicaba también que tengo planeado dividir esta última sesión en 2 partes. La primera parte, voy a tratar de hacer un repaso mental y un repaso también de las enseñanzas para ir repasando tema por tema de manera rápida y luego antes del receso y después del receso ya abrir el foro para preguntas, comentarios, dudas, que es lo que está también programado en el sílabo. Así es que me voy a permitir compartirles lo que yo preparé para esta última sesión y explicarles que a mí me gusta hacer un repaso mental de los conceptos porque les decía yo que yo entiendo perfectamente que el grupo es heterogéneo. El grupo, todos los grupos, yo recuerdo, tengo una anécdota cuando yo entré al seminario de entrenamiento ministerial aquí en la Ciudad de México, estaba en el poblado de Temisco, Morelos, en el año 88. Era como un internado, era una casa grande, acondicionada, donde éramos más de 25 estudiantes de diferentes lugares de la República Mexicana. Y fue toda una experiencia para mí, primero porque yo era de los únicos del norte del país y mi manera de hablar y supongo que de relacionarme pues era diferente a la mayoría de ellos. Pero fue toda una experiencia ver que en el grupo donde yo estaba, que éramos 8, y en el otro grupo eran como 15, algo así. Me llamó la atención mucho de que algunos de los que se incorporaron al seminario venían de lugares muy remotos, muy lejanos, y yo crecí en una ciudad, crecí en el centro de la ciudad de aquí de Monterrey. Y entonces, ya aprendiendo y estudiando, y yo tuve un curso de secretario contador después de la preparatoria,
de esos cursos que a mí me gustaba tomar. Entonces aprendí a escribir a máquina en aquellos años sin ver. Había toda una capacitación para escribir a máquina sin ver. Me dictaban y yo escribía. Pero otros compañeros tenían mucho amor a la obra, mucho empeño, pero yo los oía en las noches que estaban tecleando sus trabajos con un tac, 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 tac. Y yo escribía sin ver. Entonces, yo platiqué con él y le dije, ¿qué pasa? Como decís, es que nosotros no sabemos escribir a máquina. En aquellos años eran las máquinas, ahora son las computadoras. Y entonces yo les dije, pues yo ya terminé mi trabajo, yo les ayudo, nada más díctenme. Y con un buen café. Claro. Yo me desvelaba con ellos un poco. Les decía, todavía no tengo sueño, yo les ayudo, díctenme y yo voy escribiendo. Y aquí está, y el otro, y así, ¿no? Hasta la fecha tengo muy buena amistad con esos hermanos que son pastores, ministros, en la organización. Después todos nos convertimos en pastores y ministros. La mayoría de ellos, la gran mayoría, porque nos dedicamos en esos años a tiempo completo. Entonces yo aprendí desde ahí que los grupos son heterogéneos, o sea, vienen de diferentes lugares y situaciones, y hay que ser pacientes con los, porque unos le entienden más rápido, otros menos. Unos ya tienen años en la iglesia y conocen los textos bíblicos de memoria, otros apenas van localizándolos. Entonces así son los grupos en la iglesia. Y más en un tema como el ministerio pastoral, pues hay que tratarlos pastoralmente, ¿de acuerdo? Eso es importante. Entonces, el repaso de esta primera sesión, voy a ir haciéndolos participar para ver, vamos a ver los diferentes subtemas que hablamos en esta temática y me gustaría escuchar a ver de qué se acuerdan de cada uno de los temas, porque ya pasaron 6 semanas. Entonces, el primer tema con el que iniciamos fue un tema que se llamó una autoevaluación de mi liderazgo. ¿Se acuerdan? Yo les pedí incluso que elaboraran su testimonio de fe, ¿verdad? Por escrito. Tuve varios comentarios muy interesantes, ¿verdad? Yo aprendí, por eso digo que aprendí con ustedes. Por ejemplo, hay alguien que alguien me preguntó, hermano, es que para mí no es sencillo porque yo vengo de una situación muy difícil y no es agradable tampoco dar su testimonio. Entonces, por eso es que después yo les di un procedimiento para elaborar el testimonio, una guía para elaborar su testimonio. Sí, porque hay que tener cuidado de no ser tan explícitos, vamos, no decir todo porque pues son cosas personales, pero sí elaborarlo a grandes rasgos. Yo les decía, yo he aprendido a través de los años a elaborarlo y cuando me invitan a un centro de rehabilitación, a un penal, a un lugar difícil donde hay que dar testimonio, entonces ya lo tengo yo elaborado. Hermanos, lo doy en 5 minutos, ¿verdad? Hermanos, yo tuve una vida difícil en la ignorancia, en la rebeldía, me convertí a Cristo en tal fecha, en tal época, con tales, y de ahí cambió mi vida, el Señor trabajó conmigo, y ahora después yo me dediqué, y Dios me ha bendecido en un trabajo. Entonces, sin necesidad de decir detallitos, ¿verdad? Y yo lo entiendo, que es un proceso de elaboración y una autoevaluación sobre todo. A mí me interesaba mucho, hermanos, revisar las 3 partes del crecimiento: la conversión, el crecimiento en Cristo, las diferentes áreas, y la multiplicación. Yo lo divido ese tema en 3 partes, porque las 3 partes son importantes. Algunos van empezando, se acaban de convertir, hay que tenerlo claro. Segundo, algunos están creciendo, bueno, hay que tomar nota, hay que saber qué cursos, materias, información me han hecho ir creciendo en Cristo, como este es un ejemplo del curso que estamos llevando. Y también, si ya estoy en el tercer momento, bueno, ya tengo yo mucho bagaje, ya tengo mucha información, no me puedo quedar con él, tengo que ir a un tercer momento. Y el tercer momento es la multiplicación. Yo tengo que compartir con otros de gracia lo que de gracia he recibido. Y si lo puedo hacer de una manera organizada, mejor. ¿Sí? Entonces es lo que llaman el discipulado. Yo comprometerme con otro. Cuando yo toco este tema de manera específica, yo comprometo al líder que por escrito y que verbalmente se comprometa con otro más, cómo lo va a acompañar cada y cuándo, cómo se van a poner de acuerdo, ¿sí? Y entonces, a grandes rasgos en este tema hablamos de esto. Creo que, no sé si se acuerdan algo de este primer tema que vimos y que supongo que fue el primero y fue así como, ah, caray, pensé que el hermano nos iba a hablar de otras cosas, pero
yo he acostumbrado, después de la experiencia del líder en la iglesia, pues empezar por lo primero. Y lo primero es hacer una autoevaluación de dónde está mi liderazgo para poder autoevaluarlo, autocorregirlo y que pueda autotrascender, ¿sí? Para la gloria de Dios. O sea, las evaluaciones son importantes. Yo he sido promotor de la evaluación del trabajo en la iglesia a través de los años, algunos lo saben. Y en los primeros años algunos me cuestionaban mucho. Pero ¿por qué, hermanos? Pues es que tenemos que saber qué tanto avanzamos o qué tanto hemos retrocedido o si nos hemos estancado. A mí me gustaría saber, para saber qué vamos a hacer en un futuro. Pero cuando yo empecé el trabajo en la iglesia como líder, la iglesia no estaba acostumbrada a que se evaluara. Y algunos me llegaban a decir, hermano, ¿por qué usted viene a evaluarme? Me dijo un ministro ya de muchos años. Le dije, no, hermano, yo no lo quiero, nada más quiero que evaluemos juntos. Yo no soy superior a usted, yo no lo quiero evaluar. Por eso aprendí a hacer un trabajo de autoevaluación. Mejor yo me autoevalúo, ¿no? Es un acto de madurez. Yo debo tener la capacidad de autoevaluarme con unas guías. Sí, a veces no tiene que esperar uno que vengan y lo evalúen. Cuando uno tiene un puesto administrativo en la iglesia, acá en México nosotros ya tenemos métodos de evaluación. Sí. Y bueno, nada más cuidar que sean parámetros sanos, ¿verdad? De hecho, yo fui quien incorporó, voy a hablar del tema, en esta evaluación yo les decía a mis compañeros del Consejo Ejecutivo, espérame, antes de que les pidas cuentas, primero pregúntales cómo está su familia. Para mí es muy importante. Su esposa, sus hijos, si los tienen, cómo está, cómo se sienten. Y luego ya platicamos de lo administrativo y el crecimiento y los planes y los proyectos, pero primero preguntémosle cómo se siente él de salud y cómo está su familia. Y yo lo incorporé en el formato, porque antes uno no alcanzaba a mirar que había que cuidar eso y lo daba por hecho. Y entonces llegábamos a tener grandes sorpresas. Por eso es que, pues yo fui aprendiendo también en la práctica. Y por eso a mí me gusta cuando alguien viene a evaluarme y le digo, antes de que me pidas cuentas, primero vamos a platicar. Yo te digo cómo me siento en este momento. Yo te digo de salud. Ya tengo tantos años, he tenido tantas enfermedades, ya no soy aquel muchacho de los años 80, pero sigo trabajando para la gloria de Dios y estoy dispuesto a que revisemos juntos. Sí, claro, o sea, porque a mí me envían cada año, cada 2 años, el sobrevedor me envía al coordinador del sector para que me evalúe. Me da mucha pena porque luego ellos me dicen, hermano, es que me da pena. No, hermano, usted haga su trabajo, yo le ayudo. Y hay quien me dice, hermano, es que yo debo aprender de usted. No, no, yo me sujeto. Yo ya no soy administrador, yo soy un pastor. Que recorrí toda la estructura y sí, sí, pero yo le ayudo. Y luego le platico a mi familia, mira, mi familia aquí está, me apoya, y luego ahora sí vemos los planes, mira, yo trabajo así, mi plan es tengo diagramas en el pizarrón de avisos de cuál es nuestro modelo de iglesia en misión, cuál es nuestro fundamento bíblico. A mí me gusta que esté a la vista. Cuando alguien llega a la iglesia y vea en el pizarrón de avisos, están en diagramas, está mi plan de trabajo. Alguien llega y dice, así trabajamos aquí. Y esto es lo que nos sustenta. A mí me gusta, sí. Antes de que me pregunten, yo les digo, así trabajamos aquí. Y me funciona. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo me tengo que tener la capacidad de, eso lo logré autoevaluándome. Antes de que me vengan a evaluar, pues yo digo, pues, ¿qué me gustaría que me evaluaran? Entonces, esa era la idea del primer. Y el tema más fuerte fue la conversión. De tener claro cuál ha sido mi momento de conversión y tener la capacidad de elaborarlo y en algún momento de compartirlo cuando se requiera. Porque se requiere luego, hermanos. Yo me acuerdo que les platicaba, tomamos 2 ejemplos bíblicos del libro de los Hechos, donde el apóstol Pablo llega primero ante los judíos y después ante el rey Agripa, y él platica su testimonio. Dicen, miren, yo era así, el Señor Jesús me llamó así y me dio esta encomienda y ahora aquí ando. O sea, no era otra cosa más que platicar su testimonio y usarlo para posicionarse y decirle a los otros, yo aquí estoy por la gracia de Dios y el Señor ha trabajado de esta manera conmigo. Desde abajo me derrumbó y luego me ha ido levantando y usando para su gloria y su honra. Ese es el sentido del testimonio, ¿sí? Y bueno, por ahí les compartí algunas pautas de cómo elaborarlo.
no se preocupen, cada vez lo va elaborando uno mejor. Siempre uno va practicando, uno va creciendo. ¿De acuerdo, hermanos? En este primer tema, ¿hay alguna pregunta, alguna duda, hermanos? Para ir a repasar el segundo. O entiendo que quedó bien. O sea, eso es un tema, dice un amigo pastor aquí, está entendido y anotado. O sea, ya quedó claro. Yo entiendo. Sí, porque es un tema en el que uno trabaja con uno mismo, ¿sí? Y eso es bueno también. Entonces, si ese primer tema ya quedó claro, ustedes con confianza díganme cuando voy repasando, hermano, a esto no lo entendí o esto me gustaría que quedara más claro, pero pues yo he tratado de poner ejemplos para que quede un poquito más claro en cada uno de ellos. Entonces, ese fue el primer tema que trabajamos la primera ¿No? semana. Sí, hermano, adelante. Pastor, ¿se puede? Buenas Sí, con tardes. confianza, hermano. No, le quería comentar, yo digo, el tema de la autoevaluación. Sí, Para mí fue muy lindo. La verdad que nunca pensé recordar de vuelta esos momentos que uno vivió hace tantos años, ¿no? Y en realidad también compartí con otras personas que acá con mi familia, justo cuando hacía el trabajo también, de comentar cómo fue, ¿no? Y para mí fue de ayuda, o sea, recordar esos momentos, cómo fue todo, porque pasan los años y uno con tantas cosas parece que uno va olvidando esa. Entonces para mí fue muy importante, me gustó. qué bueno, hermano. Hermana Marisa, gracias a Dios, qué bueno. Saben que yo lo uso, lo he usado a través de los años para, yo tengo una frase elaborada, les digo a los pastores o a los líderes con los que yo trabajo, les digo, ¿saben por qué yo recurro al testimonio? Para que no se me olvide de dónde me sacó el Señor. Sí, porque a uno se le olvida. Imagínense, ya cuando yo fui presidente, pues se me olvidó todo. Ya está. Oye, pues, ¿quién te va a superar, no? Yo regresé a la iglesia donde empecé, porque nunca se me olvidó. Yo tenía claro y tenía gratitud con la gente que aquí me apoyó. Entonces yo regresé. Tuve esa bendición de regresar a donde me ayudaron a dar los primeros pasos. Para mí eso fue una bendición. Entonces yo aquí sigo trabajando después de una carrera en la iglesia, ¿no? Pero eso yo lo usaba, yo les decía a mis compañeros, saben que a mí me gusta recordarlo por esto, o sea, no me gusta, porque uno si no se despega del piso, y en la iglesia eso es peligroso. Y me parece que los apóstoles lo usaban recurrentemente, por eso pongo el ejemplo de Pablo, el ejemplo del apóstol Pedro. Hay un momento en que él dice, hermanos, humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y Él nos levantará, nos exaltará cuando fuera el tiempo. Y no es otra cosa más que recordar, tranquilos, recordemos nuestros orígenes, cómo empezamos. Y Dios nos ha ayudado, así Dios ayudará a otros también. Entonces, a mí me hace ese efecto, por eso yo lo recomiendo, ¿verdad? Para que no nos ensoberbezcamos desmedidamente, porque la naturaleza humana así es. O sea, no es porque seamos malos, sino así es nuestra naturaleza humana de todo. Somos seres humanos finalmente, ¿de acuerdo? ¿Alguien más quiere comentar? Sí, hermano, es un permiso, buena tarde a todos. Dios les bendiga, hermano. Justo lo que usted comentó, en eso pensaba desde el día que usted hizo, bueno, dio la primera clase y después cuando nos dejó esa tarea, ¿no? Porque al menos yo lo pensaba desde mi experiencia personal y a veces pasa, me parece, a mí me pasó mucho tiempo el hecho de venir, como se lo decía en algún momento a usted, de una familia cristiana de tantas generaciones, es como que uno se olvida que también uno ha sido rescatado por la gracia de Dios, ¿no? Que uno no ya nació santo, ni mucho menos. Y mirar hacia atrás y recordar ese encuentro real con Cristo nos hace siempre volvernos a plantar sobre la tierra y mirar, ¿no? Cuál es nuestra realidad y nuestra condición. Y más allá de eso, volver a reafirmar para mí el compromiso que yo adquirí con Cristo cuando tuve ese encuentro con Él. Algo que no es cualquier cosa y que por ahí a veces uno subestima. Yo lo comentaba por ahí, a veces el hecho de que algo se vuelva tan común deja de tener ese significado y esa importancia. Y mirar este punto siempre para poder arrancar en esta parte de un ministerio, cualquiera que sea, no nada más hablando del ministerio pastoral, creo que siempre nos va a llevar a la reflexión de decir, bueno,
de dónde nos rescató Dios, como usted lo dijo bien, dónde debo estar parado, ¿no? ¿En qué me debo afianzar? Y por qué yo estoy aquí, ¿no? O sea, ¿por qué yo tengo que hacer la obra, que cumplir el propósito para el cual Dios me llamó? Y bueno, solo recordar la gracia que Dios ha repartido para con nosotros. Así que eso también yo me lo quedé y creo que es una pieza fundamental todos aquellos que realmente queremos servir a Cristo, ¿no? Nunca olvidar dónde nos rescató el Señor y también de recordar siempre el compromiso que asumimos cuando le dijimos que sí a Él. Gracias, hermano. Para mí, Sí, hermana, sí, gracias a bueno, Dios, hermana. A ver, sí, saben que a mí este tema me surgió en un momento cuando yo ya venía de regreso. Ya había llegado a ser presidente, ya había presentado muchas cosas y luego empecé a ver la lucha de poder y me dolió mucho verme de afuera. Básicamente me nació este tema cuando yo me enfermé, que tuve que parar me salieron 2 piedritas en un riñón, fueron muy dolorosas. Dicen que es lo más parecido a un dolor de parto, dicen los médicos, aunque yo lo dudo, ¿eh? Siempre el dolor de parto es mucho mayor, es toda una experiencia. Pero ahí como que yo sentí que me tuve que humillar y tuve que frenar mi trabajo, tuve que revalorar muchas cosas y me di cuenta de algunas cosas que yo estaba perdiendo. Y luego miro a mi alrededor, mis compañeros, y uno que otro lo miraba yo en este pedestal y no me gustó. Yo dije, yo no me quiero ver así, no está bien, algo tenemos que hacer. Entonces yo empecé a escribir, empecé a orar, empecé a leer, a escribir, y porque muchos años yo estuve 22 años metido en la administración, y eran procesos administrativos, estatutos, reglamentos, manuales, y me los aprendí de memoria. O sea, yo estaba metido en los manuales, y de repente dije, caray, ¿para esto me llamó el Señor? ¿O tengo que revisar? Y entonces ahí fue que Dios me permitió, estudiando yo en la comunidad teológica, psicología pastoral, me pidieron que hiciera un trabajo de cómo hacer una multiplicación de líderes. Y yo dije, sí, primero tenemos que empezar por nosotros. Y de ahí empecé a escribir, y ya tengo un manualito de esto. Pero me parece que es valioso. Yo lo viví primero y luego yo, por eso es que lo comparto y lo ilustro y lo trabajo con otros líderes. Creo que debe ser bueno siempre de vez en cuando. Pero era el primer tema nada más, ¿verdad? El segundo tema, de alguna manera yo procuré que fueran como eslabonados, ¿verdad? No sé si les queda esa sensación. O sea, es algo que en lo que Dios, yo le digo, Señor, pues dame tú la sabiduría para compartirle a mis hermanos. Entonces, ahora, estos temas, déjenme les digo, yo los he trabajado por separado. Es la primera vez que los he unido uno con otro. Y tuve que decir, a ver, ¿cómo, Señor? Por eso digo que yo crecí con ustedes. Ahora tengo un curso más extenso, pero eran cursos separados, aislados, que en su momento yo fui dando en diferentes lugares. Y el segundo tema, cuestionar el concepto de espiritualidad, de dónde viene nuestro concepto de espiritualidad, también me pareció valioso. Un día estuve en un curso que le llamaban, así se le llamaban, un curso sobre espiritualidad. Y se analizaban todos los conceptos de espiritualidad en un lugar interdenominacional. Y me fue muy interesante ver cómo otras tradiciones concebían la espiritualidad. Y tengo grandes amigos, luteranos, metodistas, presbiterianos, anglicanos. Y yo siempre decía, yo soy pastor de la Iglesia de Dios Séptimo Día. Alguien me dijo un día, oye, ten cuidado, no te vayan a confundir. Le dije, no, hombre, primero se confunden ellos que yo. Sí, no sé por qué tenían temor de que yo me fuera a confundir con ellos. Y tengo una anécdota muy bonita ahí. El rector de esa comunidad teológica en la Ciudad de México era el doctor Sergio Ulloa, un gran amigo, bautista de cepa, le digo yo, ¿no? Y yo tomé café con él tantas veces y discutí con él tantos temas en la madurez que teníamos, porque me preguntaba, ¿y por qué creen esto? Y yo también le preguntaba a él. Compartíamos en el cafecito y él me permitía entrar a su oficina. Todos se sorprendían, oye, ¿qué tanto platica el pastor con el rector? Lo hicimos grandes amigos. Y cuando él se despidió de la comunidad teológica, tuvo muchos años ahí como el rector. Él y su esposa, la doctora Pat Contreras de Ulloa, me invitó a su despedida
como rector, y me sorprendió tanto que él, en su despedida ante una comunidad plural, interdenominacional, dice: ahora he entendido, dice, que Dios tiene un día de descanso. Y yo me quedé por dentro, wow, tanto que le discutí yo que el sábado era el día del Señor. En el fondo, él se despide de mí y me dice: hermano, es una bendición conocerlo. Él se fue a otro lugar a hacer un ministerio, que él trabaja a nivel internacional, trabaja en Boston, por allá Estados Unidos, luego va y viene, y es un hombre, un capacitador por excelencia en el ámbito bautista. Pero me dio mucho gusto que en la amistad que hicimos y todos los cafés que tomamos, me dice: ahora sí tengo que reconocerse que bíblica y teológicamente el Señor, hay un día del Señor, y es el sábado. Bueno, bendito Dios. Entonces yo dije: ¿por qué a veces nosotros nos hacemos chiquitos con otras iglesias, denominaciones, si nosotros podemos aportar mucho? Claro, y él me decía: es muy interesante su credo doctrinal. Sí, hermanos, nosotros, ya le platicaba yo nuestras características y todo, y me di cuenta que los dos buscábamos una espiritualidad, pero había que profundizar qué es bíblico y qué es genuino. Y ahí me gusta a mí, entonces, cuestionar estos conceptos de espiritualidad, porque me he encontrado cosas que se parecen a la espiritualidad, pero no lo son. Son prácticas, son fachadas, son caretas. Y yo, que he trabajado con la mayoría de los ministros en México, con los títulos más altos, de repente digo: ah, caray, ¿cómo está eso? Mi hermano. Y más de 3 veces me ha tocado decirles: hermano, eso no nos queda a nosotros. Ah, disculpe, hermano. O sea, entonces aprendí que una es la imagen. Hay quien trabaja su imagen, como hoy los grandes personajes políticos y sociales trabajan su imagen, o sea, está diseñada su imagen para cuando aparecen en televisión o aparecen en público, su imagen es intachable, pero a mí me gusta ver el fondo, no lo superficial, porque yo he trabajado el fondo y le he permitido a Dios que trabaje de fondo, y por eso toco ahí el tema del Espíritu Santo, teología del Espíritu Santo, que no quiero hacer ningún cambio por lo pronto. Tengo mis propuestas y las llevaré al concilio, pero una conclusión que yo he sacado es: solo el Espíritu Santo produce espiritualidad en un creyente. Y entonces hago una reflexión más profunda en la Biblia: ¿qué sí es del Espíritu y qué se parece? Y analizo los movimientos, y tengo muchos años analizando los movimientos, sobre todo los movimientos carismáticos, porque le atribuyen a veces al carisma cosas que son de la emoción o de la manipulación, y lo tengo claro, que no hay que caer en esas cosas, pero eso no me impide hablar de espiritualidad ni del Espíritu Santo. Nosotros, como Iglesia de Dios Séptimo Día, tenemos un proceso de crecimiento hablando del Espíritu, y lo único que yo digo es: hermanos, si el Espíritu no nos mueve, entonces ¿qué nos mueve? Puede ser nuestra tradición, puede ser nuestro ego, pueden ser nuestra inmadurez en el sentido de buscar poder, pueden ser muchas cosas. Entonces lo único que digo es: revisemos que sea el Espíritu de Dios el que nos esté moviendo, porque el Espíritu produce puras cosas buenas, produce frutos y produce dones, y ahí no hay ley que se oponga, dice el apóstol. Entonces, nuestra espiritualidad tiene que trabajarse una espiritualidad bíblica y genuina, ¿sí? Y no dejarnos llevar por las impresiones y nada más por las fachadas, digo yo. Y entonces, pues, ni modo. Me ha costado, sí me ha costado, claro. Sí, hay quien me ha cuestionado, sobre todo los que tienen puestos de títulos altos, me han cuestionado. Pero, pues bendito Dios, tuve la oportunidad de pasar por toda la estructura en la iglesia en México. Entonces me puedo sentar con cualquiera a platicar, ¿sí? Algunos fueron mis instructores, mis maestros, y yo también les cuestiono: oiga, hermano, pero ¿qué pasa con esto y con esto otro? Tengamos cuidado con esto y con esto otro, ¿verdad? Y nos ha servido. Entonces ya me conocen ellos. Uno de ellos, sin decir nombres, me dijo un día, Isma, él era el presidente y yo primero era su asistente. Y me dijo un día: Isma, no sé qué tienes, dice, pero te atreviste a decirme lo que nadie se había atrevido a decirme.
Le dije, ¿sabes por qué me atreví a decírselo? Porque yo soy tu amigo, porque yo te amo en Cristo, porque yo estoy interesado en que tú tienes un puesto que tienes que respaldar y me interesa que no te caigas, que te mantengas. Entonces yo soy tu amigo. Entonces yo tengo que decirte cuando yo veo algo que no está bien, dice, hey, cuidado con esto otro. O sea, no se ve bien, no te das cuenta, no se ve bien. Y me dice, y entonces me dice, no sé cómo te atreviste a decírmelo, nadie se ha atrevido a decírmelo. Y le dije, insisto, te lo dije porque soy tu amigo. Si no me interesara, pues no dijera nada. O sea, disimulo como que nada pasó. Pero llegamos a ser grandes amigos. Después de cuando él salió y se despidió, me quedé yo en el ejecutivo y él públicamente lo reconoció. A mí me dio mucha satisfacción y mucho gusto. Yo no lo hice por eso. Yo lo hice porque somos amigos. Entonces, la espiritualidad se trabaja, hermanos. ¿Sí? La espiritualidad, uno tiene que mantenerse en Cristo y dejar que el Espíritu de Dios trabaje en uno, pero la espiritualidad se construye. Disciplinas espirituales como la oración, el ayuno, meditación, estudio bíblico, el servicio. Yo les recomendé ahí un libro, acuérdense, de Richard Foster, por ahí lo deben de tener, que se llama Alabanza a la Disciplina. Es un clásico de Editorial Betania. Richard Foster habla de 4 disciplinas espirituales internas, que solo el creyente sabe, 4 externas, que los demás se dan cuenta, y 4 comunitarias que aplican a toda la iglesia. Yo lo recomiendo, es un clásico, ese Alabanza a la Disciplina por Richard Foster. A mí me sirvió mucho, y hay otros más ahora, ¿no? Pero hay que tener cuidado porque siempre los libros que hoy en día circulan, por eso no me he atrevido a recomendarles tantos libros. Muchos de los libros que hoy en día circulan tienen un enfoque muy carismático y luego son muy sesgados hacia el movimiento carismático, porque a ellos les funciona, claro. Entonces yo soy cuidadoso de recomendar lo que yo he leído y lo que creo que me ha funcionado. Sí, y lo otro, digo, sí lo puede leer uno, pero hay que tener sus cuidados. Entonces, el tema de la espiritualidad bíblica y genuina, pues hasta ahí dejé un trabajo de hacer un estudio del movimiento monástico, ¿se acuerdan? Para mí fue muy interesante darme cuenta, oye, esta idea de ser ceremoniosos viene desde allá, de los monjes. y entonces cuando yo estudié esto me di cuenta, dije, entonces no estoy tan mal. Saben que un día alguien me dijo, hermano, si tú quieres ser espiritual y quieres progresar en la iglesia como ministro, tienes que hablar así. Ahí les va. Vosotros, hermanos, sois... Y luego yo le dije, espérame, yo no hablo así, yo vibro de otra manera. No, tú tienes que hacerle así. La voz tienes que entonarla así. Le dije, no, yo estaría engañando a los hermanos. Yo vibro de otra manera y no quiere decir que no sea espiritual. Simplemente tengo otra manera de decir las cosas. Pero es que siempre ha sido así, me dijeron. Bueno, yo lo respeto para ustedes, pero yo no hablo así. Yo hablo de otra manera. A mí no me gusta fingir lo que no soy. Les digo, yo soy el mismo gritón donde esté, en mi casa, en la iglesia, en la calle, los que estudian conmigo y luego, saben que procuro ser el mismo, hermanos, procuro ser transparente, así soy. Y estar dispuesto a escuchar alguna crítica, claro. Pero no me gustan las fachadas, las apariencias, no me gustan, porque eso no ayuda mucho. Y lo trabajé muy fuerte, a nivel nacional, a nivel distrital y ahora a nivel local. Con mi iglesia local, como les dije, yo me senté el sábado pasado con mis líderes y dije, a ver, hermanos, ellos son muy buenos empresarios. Les dije, sí, pero yo cuido lo más importante, que es la gente. No, que el plan y el organigrama y el diseño. Está bien, hermanos, ayúdenme con eso. Pero yo no voy a cambiar mi visión. Yo me encargo de lo más importante y es el anciano que está enfermo, la viuda, el que tiene un duelo. Yo hago mi trabajo pastoral. No me pidan invertir los papeles. Yo me encargo como pastor de lo prioritario. Lo más importante es la gente, las familias, las personas. Del plan de trabajo, pues ayúdenme ustedes a hacerlo. Ustedes lo saben hacer, son expertos en eso. Qué bueno. Y yo voy a aprender un poquito también. Pero para mí, me parece que la espiritualidad, lo dice Santiago, ¿no? La religión pura y sin mácula es comprometerte con la gente, ¿no? Para mí eso es espiritualidad.
Entonces, si se dan cuenta, es un tema interesante. También les dejé de trabajo que revisaran la Reforma. En la época de la Reforma Protestante también fue todo un giro. Hay iglesias, hoy en día las iglesias reformadas están teniendo mucho éxito. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen regresamos a la palabra y solo la palabra. Y está bien, suena bien, pero algunas cosas a mí no me gustan del movimiento reformado, porque tienen una línea teológica calvinista y nosotros no somos calvinistas como Iglesia del Séptimo Día. Entonces, he debatido también este tipo de... Pero son exitosos, claro, son muy exitosos. Sus libros, sus conferencias hoy en internet son muy exitosas. Y yo lo que digo es que la espiritualidad del Señor Jesús fue una espiritualidad muy sencilla. Nació en un pesebre, desde abajo. No, alguien me quiso convencer un día del evangelio de la prosperidad, imagínense. Y le dije bien sencillo, desbaraté su argumento, le dije, mira, si a Dios le hubiera placido que fuéramos hijos del rey y tuviéramos todo el dinero del mundo, Jesús no hubiera nacido en un pesebre, Jesús hubiera salido en un palacio. Pero a Dios le plació que naciera en un pesebre, en un establo donde huelen mal, para que desde la humildad hiciera un ministerio de menos a más. A mí me queda claro, no sé a ti. Dijo, bueno, revisa tus fundamentos. Sí, es que somos hijos del rey y él se quiere que todos seamos hijos del rey. Sí, el Señor nos bendice, qué bueno. Pero a mí me funciona más ser un ministerio al estilo de Jesús, desde abajo, desde la humildad. Es mi modelo. Porque lo digo porque hoy en día se confunden mucho las visiones, ¿eh? No crean que no, yo escucho todo. Y escucho y doy mi opinión. ¿Verdad? Tampoco yo puedo cambiar a todas las personas, pero doy mi opinión para orientar. Porque a veces se desorientan muy fácil, algunos. Entonces no me gusta el evangelio de la prosperidad. Me parece que Dios le da a cada quien lo que Él quiere darle. Y los que tienen, qué bueno que tengan. Cuando es bendición de Dios, el Señor añadió. Sí, el Señor proveyó, como dice el Señor en Mateo 6:36. Busquen primeramente el reino de Dios, justicia, y las demás cosas vendrán como una añadidura. El problema es que hoy todo el mundo busca la añadidura antes que el reino de Dios. Es un gran problema invertir los papeles. Y entonces ahí hay que revisar algunas cosas, ¿no? Cuando es añadidura, bendito Dios. Hay que darle la gloria a Dios, claro. A todos nos gusta vivir bien, claro que sí, pero como bendición de Dios, no como objetivo en la vida, ¿no? Espiritualidad bíblica y genuina, lo trabajamos ahí, hermanos, es algo muy personal. Yo hago la reflexión fuerte, pero yo no me meto, la verdad, yo respeto el proceso de cada quien. O sea, yo soy incapaz de decirle a este no es espiritual y este sí es espiritual. No, yo no sé. Solo él y Dios. ¿Están de acuerdo? Pues yo qué. Yo no soy juez de nadie. Yo nada más hago la reflexión fuerte. Pero yo soy incapaz de decir porque las apariencias engañan. ¿Están de acuerdo? O sea, yo no sé. Yo puedo dar cuenta de lo mío, pero yo no puedo dar cuenta de los demás. Entonces, lo que digo es que hay que trabajarlo. Hay que profundizar y hay que vivir una vida consagrada y una vida entre la gente, como Jesús, no aislada, entre la gente uno se pule y una luz se ve más en la oscuridad. Eso hizo el Señor Jesús, ¿sí? Y bueno, pues por eso ahí en ese tema, pues yo les dije ahí varias cosas de las que yo estoy convencido, ¿no? Y aprender de la historia religiosa, la historia bíblica y la historia contemporánea sobre los conceptos de espiritualidad también es importante para no confundirnos con filosofías espirituales y todo. Hoy en día hay una mezcla muy fuerte y yo les expliqué ahí lo que era un sincretismo, me acuerdo, ¿sí? Voy a revisar, si no les he enviado las presentaciones, se las voy a enviar. Acabando esto, le he enviado un par de presentaciones nada más al hermano Abraham Marín, pero le voy a enviar todas las presentaciones que yo he hecho para que las pueda subir y las puedan consultar. Por eso yo estoy haciendo un repaso nada más mental, ¿de acuerdo? La tercera, hermanos, va enlabonada con la segunda y tiene que ver con los dones del Espíritu Santo y los ministerios bíblicos, ¿de acuerdo? Ahí el gran reto
para nosotros es identificar que todos los creyentes estemos seguros, claros de cuáles son los dones con los que Dios me ha equipado. Pero la verdad, comúnmente cuando yo le pregunto a la iglesia que yo pastoreo, por la gracia de Dios, hermanos, ¿cuáles son los dones con los que Dios nos ha equipado? Y la mayoría sabe que me dicen, ay hermano, pues no lo he identificado. Después de 20, 30 años, no me diga eso. ¿De acuerdo? Me suena más como una evasiva. Me suena más como un salir por la tangente. Pero no y yo entiendo los que recién se bautizaron, ¿verdad? Yo aquí tengo 4 años y les digo, nos hemos bautizado el primer año 1, el otro año 6, el otro 10, y así hemos bautizado, la última vez bautizamos 6. Entonces esos cerca de 20 hermanos, pues yo sí los entiendo, son nuevas criaturas en Cristo, claro, hay que ayudarles a dar los primeros pasos. Pero el que ya tiene 15, 20 años para arriba, debe saber cuál es el don que Dios le dio. Ahora, ya identificamos cuál es el don que Dios nos dio, ahora que se convierta en un ministerio bíblico. O sea, un ministerio es una área, un grupo que sirve a la iglesia y al pueblo de Dios. Y entonces yo creo que tenemos que partir, incluso les di ahí un procedimiento, ahí en la presentación viene un procedimiento para iniciar nuevos ministerios. Yo estoy comprometido con esta iglesia en la que yo pastoreo ahora, de organizarla en base a ministerios. Y les presenté un diagramita ahí al final, ¿se acuerdan? De colores, que está en el centro, el de la evangelización, el del acompañamiento y consejería, el del ministerio de la palabra, el ministerio de oración e intercesión también, aquí no falta. O sea, yo tengo varios ministerios muy claros aquí en la iglesia. Y yo les decía, creo ya en la última clase, la iglesia, los creyentes deben estar involucrados en alguno de los ministerios. ¿Sí? Porque cuando la iglesia no está involucrada en alguno de los ministerios y un líder capaz, con dones, está ocioso, nos va a dar muchos problemas, seguro. Porque está ocioso, porque llega a evaluarnos, llega a supervisarnos. Y pues, ¿cuándo le da gusto uno a todos? Jamás. ¿Están de acuerdo? Apenas me senté yo con una hermana que ella no se daba cuenta y siempre llegaba y se quedaba afuera. Y yo, ¿por qué se queda afuera? Y yo vi que tenía como una libretita, estaba viendo todo. Y cuando tenemos una junta, era la primera en que me decía, hermano, está muy alto el volumen del grupo Alabanza. Hermano, esto. Y yo no me daba cuenta que me estaba supervisando, pero ella está acostumbrada a eso. Entonces, con mucho cariño, la visité en su casa con su esposo y le dije, hermana, usted es una persona muy capaz. Sí, okay, gracias a Dios. ¿Cuántos años tiene en la iglesia? No, pues tantos años, qué bueno. Ha tenido puestos incluso en la organización a nivel nacional. Qué bueno. Pues yo necesito que me ayude. Lo que usted pueda hacer y alcance a ver, ayúdeme. Y entonces, ella es médico. Y desde el año pasado le di el ministerio de, ellas se encargan de los adultos mayores. Y gracias a Dios eso, hermanos, porque había trabajado con niños, con femenil, con brigadas médicas y bueno, y siempre chocaba y siempre, porque es una persona muy capaz, ya con edad avanzada, y su esposo también. Entonces le dije, ayúdenme con los adultos mayores, mire, quiero que cuando usted, les voy a dar una lista de adultos mayores que yo no alcanzo a visitar, cuando usted los visite, visítelos, ore, ella sabe hacer el trabajo, ore con ellos, revise sus signos, platique con ellos, ore con ellos, escúchelos, y si hay un asunto grave me informa. Pero ese va a ser su ministerio con los adultos mayores desde el año pasado y lo hacen muy bien. Lo hacen mejor que yo. Porque yo como médico, pues imagínense, llega con sus aparatos y a veces me invitan. Otra vez me invitó, le dio a un hermano un COVID, se enfermó de COVID. Y me dice, hermano, quiero que me acompañe a hacer la visita. Híjole, el virus está, dice, y lo voy a equipar. Y me equipó con cubrebocas, careta, gorro, bata, guantes, todo. Y entonces entré, sí, claro, fui yo. Le dije, sí, hermana, sí voy. Yo comenté, cuando me invita a alguna cosa, yo le he apoyado. Y entonces no me puedo decir que no, porque yo siempre le he apoyado. Pero, ¿qué quiero ilustrar con esto? Que cuando ella se acomodó
después de los años, en un ministerio, de acuerdo a la preparación que tiene y al tiempo que ahora tiene, hermano, lo hace excelentemente. Y cuando yo veo que se empieza a alterar, le digo, hermana, ayúdeme a visitar a tal hermano, tal hermana anciano, y deme un reporte, ¿no? Se canaliza su potencial y ejerce el ministerio que Dios le dio. Y lo hace muy bien. Pero cuando no hace nada y hay ociosidad, es la primera que me critica. Porque su capacidad le permite alcanzar a ver muchas cosas. Bueno, entonces yo tengo que mantenerla con actividad edificante. El otro día me dijo, ya me di cuenta de lo que usted está. Sí, hermana, sí, sí. A mí me encanta que usted esté activa. Pensé yo, porque me deja dar muchos problemas. No le dije para no hacerla sentir mal. Pero, ¿qué quiere decir? Que yo me di cuenta que cuando los creyentes, no solo ese caso, hay otros casos más, identifican los dones que tienen, se conjuga con su profesión y forman un ministerio de servicio, hermanos. ¡Qué bendición! Que estén ocupados, su potencial. Le decía yo, mire, hermano, la energía que a mí me queda por mi edad y a usted también, hay que canalizarla bien. Me dijo, tiene razón. Gloria a Dios. Y estamos en la dinámica de servir a la iglesia y a los hermanos, cada quien en su área. O cuando me dice, hermano, hay que hacerle así, 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 y me da toda una indicación, ¿eh? Entonces yo le escucho con atención y aprendió, después de 4 años de que yo le escucho con atención, no le digo que no, y le digo, está bien, déjeme revisar si pastoralmente aplica o cómo le voy a hacer pastoralmente. Sí, pero hay que hacerle así, 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 así. Sí, pero yo lo voy a analizar pastoralmente. Y lo voy a hacer con un enfoque pastoral. ¿Le parece? Bueno, y ahora ya me dice, ya sé lo que me va a decir. Sí, ya sabe lo que le voy a decir. Y nos hemos ido conjugando, trabajando bonito. Pero pues es mi trabajo pastoral, de ir encauzando y orientando, que los dones no queden nada más aislados, sino que se conviertan en ministerios, que se pongan al servicio de la obra de Dios y se convierten en una bendición, ¿de acuerdo? Y ahí les dimos la lista de los dones. Yo me acuerdo que hasta les puse, el trabajo de esa sección fue que identifiquen qué dones se necesitan hoy en día y qué ministerios se pueden formar, o algo así fue el trabajo, ¿verdad? Ahí está el reto, ¿no? Yo les lo hago dinámico para que vean cómo, lo que yo digo, cómo puede aplicar, ¿sí? Eso es lo que me interesa finalmente, ¿no? El punto número 4, pues fue uno de los temas de esos que me apasionan a mí, ¿verdad? La pastoral para la vida familiar. Les platiqué toda la historia, me acuerdo. Les platiqué toda la historia que hay detrás de este tema. Dios me permitió hacer un proyecto con el ministro Ausencio Arroyo. Les platiqué, él fue mi director en el seminario cuando yo estudié en el 88, del 88 al 90. Nos conocimos, él yo creo que es una de las personas que me conoce muy bien y todavía hasta hace poco vino aquí a la ciudad y me invitó junto con mi esposa y él con Betty. Yo conozco las familias y todo eso y la confianza que tenemos un día le dije, ¿no? Hermano, ya estoy yo en la administración. Ya fui sobrevedor y ahora soy consejo ejecutivo. Pero ¿sabe qué veo? Que las familias, algunas familias de nosotros como líderes no están muy bien. ¿Qué podemos hacer? Y no estoy de acuerdo en ser, como dicen aquí en México, candil de la calle y oscuridad de la casa. No estoy de acuerdo. Algo tenemos que hacer. Y entonces nos sentamos, me dijo, tienes razón, Isma, vamos a trabajar y elaboramos todo un cuaderno de diferentes temas, nos distribuimos los temas y luego anduvimos recorriendo todos los distritos aquí en México. Y el tema se llamaba así. Hay un cuaderno por ahí, yo tengo todavía algunos ejemplares, pero hicimos todo un tiraje y lo regalábamos en todos los lugares donde íbamos. Este es su cuaderno de trabajo. El tema general era la pastoral para la vida familiar y hablábamos de diferentes temas, ¿sí? Hasta uno de los temas se hablaba de disciplina congregacional, que fue es el tema que él trabajaba, y otros más. Entonces nos repartíamos, él daba un tema, yo daba otro tema, a donde íbamos nos compaginábamos para trabajar primero con los líderes y luego con los líderes altos, pastores, sobrevedores, directores nacionales y luego con la congregación.
Sí, yo le decía, es que a mí me interesa que trabajemos de arriba para abajo, no al revés, porque luego uno siempre le pega bien duro a la iglesia, y yo digo, ¿y el líder? ¿Cómo anda? Hay que cuidarlo también, hay que cuidarlo. ¿Sí? Y no solo me refiero al pastor, sino al sobrevedor, al ejecutivo, al director nacional. Me refiero porque yo conocí toda la estructura, yo trabajé en toda la estructura. Entonces, claro que yo conocí las familias. Y entonces hacemos un trabajo de revisar varias cosas, de hacer reflexión bíblica, de hacer consejería, y sí detectamos varios casos que necesitaban ser ayudados. Entonces, el tema es un tema interesante, ¿no? Ahí creo que de trabajo les dejé que ustedes analizaran qué tipo qué modelo de familia son, ¿no? Porque cada quien tiene un modelo de familia diferente, ¿sí? Algunos, el modelo tradicional o el modelo como núcleo es papá, mamá e hijos, pero hay otros modelos hoy en día y son respetables. Yo no creo que uno sea, que sean malos, sino que son las circunstancias, las hacen. Yo pastoreé, gracias a Dios, tuve la bendición en Tijuana, Baja California, de pastorear un grupo de madres solteras. Eran como 6, 7 hermanas, con familias, pero madres solteras. El esposo, como era frontera con Estados Unidos, ellos iban como queriendo pasar a Estados Unidos. El esposo se fue a Estados Unidos, no regresó, las abandonó, muchas historias. Y entonces, yo estaba recién casado en ese entonces con mi esposa Olimpia y le dije a Olimpia, oye, qué interesante que yo tenga estas familias, pero no hay cabeza de familia. Son madres solteras, así les llama aquí, se les llama aquí. Algo hay que hacer, sí, las empezamos a visitar, a encauzar, y después ellas eran mi equipo, y me dije, cuando había falta de finanzas, me decían, ¿qué quiere que hagamos de comer para que lo vendamos? Y sabían guisar muy bien. Entonces, cuando había falta de recursos económicos, decían, hermanos, vamos a hacer una venta, un bazar, y entonces ellas preparaban la comida, yo les daba lo que necesitaran. ¿Qué necesitan? Y los varones preparaban el local y se vendían enchiladas, tortas, tacos, muchas cosas que ellas sabían hacer muy bien, y se vendían, y la ganancia quedaba para la iglesia para construir salón de niños, cocina y todo eso. Y entonces llegó un momento en que tuvieron mucho éxito. Y entonces esas familias se integraron a la iglesia y se sintieron útiles, las hermanas sobre todo. Yo dije, me parece triste que las releguemos solo por haber tenido una experiencia. Entonces ellas usaron sus habilidades y sus dones para servir a la iglesia y se integraron muy bien con las familias. Ahí todavía en esa iglesia todavía están varias familias de estas. Los hijos ya son los nietos. Bendito Dios, se rescataron, porque a mí no me gusta que miremos mal a alguna persona por algún fracaso. No creo que las personas quieran fracasar voluntariamente, a veces las circunstancias de la vida, y hay que restaurar a la familia. Entonces yo les platiqué el programa que yo tengo aquí en mi iglesia en diciembre. Diciembre es el mes de restaurando la familia, y todos los temas tienen que ver con la familia. Y el primer tema fue con los varones. Varones, asumamos nuestro papel como cabezas de familia. Dios nos llamó. Y yo trabajo fuerte con los varones, que no se me hagan a un lado, que no se aíslen. Ellos tienen que tomar la iniciativa. Y luego, después, el trabajo fue con los jóvenes. La semana pasada, los jóvenes y adolescentes ya crecieron, ya participaron. Este sábado van a participar las mujeres, las damas, la sociedad femenil, y van a hacer un drama y todo eso. Yo les doy libertad. Yo este mes no predico entre semana, pero el culto de la tarde le toca a ellos, a cada uno. Yo les delego con tiempo para que se organicen y ellos participan. Y el tema general es restaurando la familia, ¿sí? Y entonces surgen detalles como, hermano, fíjese que mi familia está pasando por esto. Bueno, hay que apoyarle, hay que atenderla. Hay que ayudarla a restaurar la familia. Y el tema, pues, hermanos, es interesante, ¿no? Sobre todo para nosotros como líderes, no tenemos que perder de vista esto. Entonces, yo cada año lo hago aquí en la iglesia. El mes de diciembre es el mes de restaurar la familia, ¿sí? Y me funciona. Ahí me doy cuenta de algunas cosas que hay que trabajar y hay que apoyar, ¿no? Y luego, ya en la parte final, hermanos, hablamos también del ministerio de todos los creyentes, ¿se acuerdan? Hablamos de cómo hay que involucrar a todos los creyentes
en la iglesia, formando diferentes ministerios, ¿sí? Y aquí básicamente hablamos de la multiplicación o del discipulado, que es uno de los temas que surge, ¿verdad? Porque todos los creyentes, me acuerdo la máxima que yo pongo ahí, todos los creyentes potencialmente pueden ser no solo de la multitud, sino pueden ser discípulos y pueden ser siervos de Dios. Todos tienen el potencial, ¿sí? Pero a eso hay que darles la oportunidad, nada más, ¿verdad? Hay que trabajarlo, de que todos los creyentes asuman y crezcan en Cristo. Hay que ayudarlos a crecer a través de un programa de discipulado, ¿sí? Yo les platiqué, yo tengo un programa de discipulado entre semana, virtual, los días miércoles. Entonces ahí estoy en el grupo cerrado de la iglesia. Si algunos de repente se me aíslan, otros hay que buscarlos y hay que ayudarlos a crecer, porque el ministerio es de todos, ¿sí? Y aprender a delegar responsabilidades, eso es importante también. Entonces yo ahí les planteé también, creo que ahí sí les envié el archivo, por ahí el hermano lo subió, creo, a la plataforma, para que lo revisen. Y finalmente, la semana pasada hablamos de la iglesia como una comunidad pastoral. ¿Se acuerdan? Y yo les decía, todo lo que hemos visto debe encajar en la iglesia. Y el tema fuerte fue la iglesia, ¿sí? Cómo la iglesia debe crecer, no solo en números, sino en calidad, en espiritualidad. Todo lo que se diseñó en el curso tiene que desembocar en el trabajo de comunidad de iglesia. La iglesia deben ser comunidades de amor. Y hablamos de que las características de cómo una iglesia es una iglesia madura, exitosa, bíblicamente, en el Nuevo Testamento dice que crecían y desarrollaban en amor, en fe, esperanza y amor. ¿De acuerdo? Esas son las características que debemos buscar primero. Lo otro son resultados. ¿Sí? Ese es el fondo que tenemos que trabajar en las iglesias, ¿sí? Para que nuestra iglesia se convierta en una comunidad con un enfoque pastoral, un trato pastoral. Y bueno, ahí poner en práctica todo lo que hemos reflexionado acá. Y aquí queda un trabajo pendiente. Yo creo que vamos a ir al receso, veo que ya es el tiempo, y de regreso voy a concentrarme aquí. El trabajo de este último tema es hacer un proyecto, y les quiero explicar cuál es la idea del proyecto, y escuchar comentarios y preguntas que puedan surgir, porque ya estamos en el cierre del curso. ¿Les parece, hermanos? Entonces, en la siguiente parte yo quiero que ustedes opinen, que me pregunten, y saber su opinión. Ojalá y todos puedan participar para que se preparen. Ya no me dejen hablar tanto. ustedes pueden participar. Me encantaría que ustedes participaran uno por uno, que me digan qué piensa, cómo lo ve, si entendió todo, qué duda queda, y sobre todo cómo elaborar este último trabajo, porque el trabajo es elaborar un proyecto para atender una misión, cuando menos los primeros 6 meses, incorporando todos estos elementos que vimos, estos 5 o 6 elementos. ¿De acuerdo? Bueno, vamos al receso